Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, Yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí juro, Sí, juro. sí juro, sí juro, sí juro, sí, juro, sí Sí, juro, juro. sí, juro, sí juro, sí juro, Sí, juro. Sí, juro. sí, juro, sí juro, sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte. Para nuestra apertura de sesiones, les traje primero un videíto para arrancar. No sé si lo tenemos para poner. Entonces, en ese contexto, digamos, además, cuando yo empecé a ir a la tele, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Porque, digamos, eran todos socialistas, todos colectivistas, todos políticamente correctos. Sí. O sea, y lo único que, digamos, o sea, y era luchas desiguales, eran 15-1, no es que, digamos, o sea, Gladiator era un chiste al lado de lo que me tocaba a mí. Y bueno, pero así, digamos, con la teoría económica debajo del brazo, la evidencia empírica y lo que iba pasando en la realidad, las ideas fueron ganando espacio. Entonces, bueno, ahí lo teníamos al presidente Milei hablando de que él estaba más solo que Adán en el Día de la Madre cuando empezó a dar la batalla cultural que lo llevó a la presidencia de la Nación. Tarde o temprano terminó siendo así, y habla del 15-1 porque, bueno, intratable, es un formato en el que había de todo, pero la pata liberal o más de derecha no estaba tan cubierta. Estábamos en pleno gobierno de Macri, de Cambiemos, de una centroderecha que en muchos casos pecaba de tibia y de no dar las batallas discursivas que hay que dar también, si las conceptualizamos de esa manera, las evangelizaciones, como le queramos decir, digamos, desde distintas perspectivas. Y en ese contexto, el señor Milei se encontraba al principio solísimo, al menos desde el ámbito público.
Y mucha gente empezó a hacerse oír poco a poco, yendo a sus eventos, a sus conferencias, tomando material de lectura, informándose. Tal vez se informaban sobre la teoría libertaria o liberal y terminaban teniendo matices. No todos terminaron leyendo los libros que recomendó Milei y diciendo soy liberal puro, soy liberal libertario, no sé qué. No, empezaron un montón de matices y ahí discutían. Primero entre yo soy tanto liberal, tanto otro liberal, habían liberalómetros, habían discusiones de todo tipo. Mientras tanto, este hombre cada vez tenía más gente a su alrededor que lo acompañara, que lo llevara por el camino que lo terminó llevando a la presidencia de la Nación. Y después tenemos el siguiente video. No sé si lo podemos pasar. A ver. Yo tengo diálogo directo con la gente. Y eso el político le da mucha envidia, porque ellos no tienen forma de llegar a la gente. Ellos quieren seguir con la metodología analógica, que se arregla comprando voluntades. Bueno, nosotros, de hecho, si usted mira la campaña, todos esos políticos gastaron fortunas en redes sociales. Totalmente. Y sin embargo, ¿quiénes somos los reyes de las redes sociales? Los libertarios. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ahí. Nosotros, ¿cuánto gastamos en todo eso? Cero. ¿Por qué? Porque básicamente es orgánico. Tenemos comunicación directa con la gente. Ahí lo veíamos al presidente en una entrevista que tuvo, me parece que este año, no me acuerdo bien, porque ya son todas en el mismo setting, entonces ya te perdés. Pero una entrevista en La Nación Más, con Majul, en el salón presidencial, básicamente, en Casa Rosada. Ahí justamente lo que está diciendo también me parece interesante para juntarlo con lo que veíamos antes, que es, vemos al presidente diciendo yo tengo diálogo directo con la gente. Un diálogo que lo tiene a través de las redes sociales, que comparte, que retuitea, que da like, que está pendiente de muchas cosas. O sea que, por ejemplo, tal vez también está pendiente de las cosas que subimos nosotros, de las cosas que pasan en todo el mundo del streaming, porque contesta y ve de todos los streamings, hasta del más chiquito, del más grande, ve todo. Entonces, si es una persona tan atenta, también nos parece dedicarle un poquito esta editorial al señor presidente, como lo hemos hecho otras veces. De hecho, lo he hecho otras veces, sin ir más lejos, el año pasado. La apertura de sesiones de hoy, de la editorial de hoy, se basa en un video que vamos a ver a continuación. Es un recorte de todo lo que fue una columna / editorial en un ciclo de streaming en el que estuve durante el año pasado, en la K-Stream. Y justamente para mí era muy importante hacer esta apertura de sesiones como un paralelismo de esa apertura de sesiones, de esa editorial, de esa columna, digamos. Nosotros, lo de Sijuro, esa apertura de sesiones. Bueno, entonces me parece que es importante que lo escuchemos, que escuchemos desde dónde esta persona que está acá estaba parado durante el año pasado. Nos preguntan, antes de que pongamos el video, nos dice Evi Gómez que nos está viendo. No lo puedo creer que nos está viendo. Bueno, Evi, te mando un saludo enorme. Todavía no te puedo dar el saludo mayor, porque eso si no es por adelantado por mañana, y espero que ande todo bien con tu familia. Pero no cambiamos el horario. Esto es solamente por hoy. Lo dijimos hace un ratito, pero lo repetimos. Solamente por hoy, Sijuro sale en este horario. Horario especial porque, bueno, refacciones, trabajos para mejorar lo que les ponemos adelante a ustedes día a día. Así que, bueno, volviendo a lo que decía, para mí me parece muy interesante ver en espejo lo que desde donde yo estaba parado. Lo he visto yo un día, de repente haciendo otras de las editoriales, me encontraba viendo estos videos diciendo, a ver, ¿cómo? Porque yo me acordaba, hubo un día que yo hice un video que después le hicieron un recorte y todo, hablándole al presidente Milei. Y le decía lo siguiente. A ver. Bueno, señor presidente, yo sé que usted nos ve, porque está atento al mundo del streaming y de las redes. Usted ha dicho muchas veces que estuvo más solo que Adán el Día de la Madre. Bueno, le quiero recordar, señor presidente, que usted dejó de estar solo porque todos nosotros dejamos de estar solos. Usted mostró o recordó el camino a la gran mayoría de los argentinos y vamos a caminar todas las avenidas, como algunos quieren que haya que caminar con usted. Ahí hay una referencia. Y lo vamos a hacer porque todos nosotros
queremos estar bien, porque estamos hartos de este sistema que no falló y porque creemos que el rumbo que usted determinó es el que es para poder terminar curando los males que han habido en este país y volvamos a ser lo que alguna vez fuimos. Hoy nuestra esperanza tiene ese nombre y apellido. En un momento nos quisieron decir, votá al tipo normal. Bueno, Massa era el normal. Era normal su conducir, era normal su patoterismo, pero no era común. Es más, había un tipo común, que era Javier Milei, y al normal lo estaba basureando. Queríamos y queremos dejar de normalizar las prácticas de la política y votamos al verdadero hombre común. Entonces, lo que me interesa también es pensar cuál es esa mayoría silenciosa que se queda con el hombre común. Sí. ¿Quiénes somos nosotros? Argentinos, trabajadores, estudiantes, jubilados, descendientes de hispanos, italianos, germanos, de todas las nacionalidades del mundo, homosexuales, transexuales, bisexuales, muchísimas, pero muchísimas personas LGBT que apoyan la lucha de Milei, personas con discapacidades, pobres, ricos, los que quedan de la clase media, beneficiarios de planes sociales, villeros, tipos de countries, empleados públicos, privados, un largo, etcétera. Este 19 de noviembre yo creo que va a quedar para la historia, porque contrario a lo que dice la bruja opacada por su corrupción, veneno y odio, no nos va a alcanzar la vida para agradecer lo que votamos en realidad. Javier Milei en este momento pudo darse cuenta ese 14 de noviembre que no está solo porque tiene 14 millones de personas que lo bancan, porque prácticamente 60% de la población lo votó. Javier logró ser la retribución de un pueblo argentino herido, lastimado por quienes nos quitaron nuestras esperanzas durante todo este tiempo. Ese día, cuando terminó la jornada electoral, nos pudimos ir a dormir contentos porque sabíamos que nunca más íbamos a estar solos en lo que pensábamos, en lo que queríamos para nuestro país. Porque cuando hoy nos tomamos el bondi y vamos a cruzar al supermercado, a laburar con más o menos ganas, hay un votante del cambio de época al lado nuestro, que como él una vez en la vida queríamos y queremos que la política nos escuche y nos permita soñar nuevamente ser la nación libre, fuerte y soberana, justo en el Día de la Soberanía, que podemos y debemos ser. Esa revolución de los comunes empezó ese día y ese cambio de época no tiene hasta ahora quien lo pare. Sí. Bueno, no tenía hasta ahora quien lo pare hasta que el gobierno se empezó a parar a sí mismo. Mirá qué loco cómo nos encontramos un año después de esto, básicamente. Un poquito, ya casi llegamos al año de este video. ¿Qué sé yo? Me parece que es muy gráfico el paso de un año en todo lo que estuvo pasando. Si vos ves todos los programas de Sijuro, y quizás si alguno me conocía de antes de otros proyectos de streaming en el que estuve, podrían haber visto todo el camino de las ideas de la libertad, cuando hacíamos Día L, cuando luchábamos por muchas de las ideas, cuando tuvimos la primicia de Javier Milei presidente, lo comentábamos la vez anterior. Interesantísimo, Javier Milei dándonos la primicia, diciéndome a mí en una entrevista que preparamos con Evi Gómez, que está del otro lado, para decirnos que justamente se iba a meter en política. Y hoy muchos de los obsecuentes que tiene al lado estaban ahí diciendo felicitaciones, chicos, buen trabajo, no sé qué. Bueno, cosas que van cambiando, van pasando, digamos, en el tiempo. Y hay mucho de lo que dije que yo creo que sigue en pie. Yo creo que hay mucha gente que sigue apoyando un cambio de época. Un cambio de época que se vio representado en Milei o que se sigue viendo representado en Milei para mucha gente, a pesar de las 1001 cosas que han hecho para desmerecerlo, a ese cambio de época. Pero la gente está más cansada. No sé si se siente tan representada, hay muchos, no puedo hablar por todos, hay gente que todavía le parecen nimiedades muchas de las cosas que pasan. Perfecto, para algunos serán nimiedades. Hay algunos que empezamos a poner un freno de quizás las cosas que nos parece que acá se está fallando al compromiso, a la llave del cambio de época, al pacto social de 2023, que tomó Javier Milei con la sociedad argentina, casi un 60% de la población, números históricos para un presidente de la nación ganar con eso, solamente superado por Perón, en el peor momento de la Argentina, en el que incluso lo votaban los gorilas. Estamos hablando de una situación de guerra civil, lo hemos hablado varias veces. Graciela nos dice, me gusta este horario. Sí, Graciela, bueno, podemos analizarlo, quizás en otro momento. Pero bueno, por ahora estamos todavía en el horario, vamos a seguir, el martes que viene nos encontramos en el mismo horario, básicamente. Acá dice Maxi Cruz, entonces mirate más alejado o crítico, estos subsecuentes cada vez te hablan menos. Bueno, sí, muy interesante lo que dice justamente, y ahora lo vamos a seguir analizando.
Pero básicamente a mí me gusta, y por lo que verán quizás por los primeros 2 videos y pasarme por esto que dice Javier Milei de me sentía más solo que Adán en el Día de la Madre. Y después diciendo, yo tengo un vínculo directo con la gente. Yo tengo un vínculo directo con los que me votaron, con los argentinos de bien, como dice él y demás. Y después, esto en el que yo le estaba diciendo, ese es el día de la victoria del hombre común. El 19 de noviembre de 2023 fue el día de la victoria del hombre común y el día en el que los argentinos, muchos de los argentinos que se sentían solos, que no sentían una representación política, empezaron a sentirse que no estaban solos. ¿Y después qué pasó? Porque eso es lo interesante. Esta editorial es un aftermath, es una secuela, es una consecuencia de esa otra editorial o columna del año pasado. De decir, che, nos sentimos que no estamos solos. Bueno, ¿y qué pasó en este tiempo? Que ahora empezamos a sentir que quizás en algunas cosas nos sentimos como que estamos un poco solos. Como que al final algunas de las batallas que pensábamos que dábamos cuando levantábamos los estandartes de Milei, sus ideas, vamos Milei, qué sé yo, al final, bueno, nos terminan mostrando que en algunas cosas estamos solos. Bueno, tenemos un audio, así que antes de seguir vamos a escuchar ese audio. A ver. Estoy equivocado, ¿no? Pero sí, yo noté que antes de que fuera político, incluso cuando lo era diputado, y ahora hay una diferencia en cómo habla, digamos, como que siento que antes hablaba más de corrido y ahora, ¿viste? Escucho esa entrevista y todo y siento que cambió, digo. Bueno, yo creo que cambiaron muchas cosas en el entremedio de cómo hablaba antes. Antes, obviamente, igual, eso para mí es más fácil, digamos, en un punto. Javier era una persona hasta ser político desde que empezó la política y desde que asumió la banca de diputados y desde que se hizo presidente, en cada una fue cada vez controlándose más a la manera Milei igual, porque uno dice, este hombre se controla, ¿qué se controla? Bueno, a su manera. A su manera muy, pero muy especial y particular. No esperemos tampoco, no le pidamos peras al olmo. Pero sí en algunas cosas es verdad que era más natural quizás en otro momento y ahora no tanto. Después también quizás hay otro lado de por qué no es tan natural. Algunos compromisos que para él sean de lealtad, de seguridad, pero que para otros, me incluyo, en realidad tienen que ver con cosas en las que la está pifiando. Tiene que ver con cosas en las que está como caminando encima de una huevera, pero con todos los huevos ahí. Y la huevera somos todos nosotros encima. ¿Cómo cambiaron las cosas? Dice acá Maxi Cruz. No llegué al laburo, me haces gastar datos, vieja. Bueno, Pablo, gracias por estar escuchando, por estar viendo hoy en este horario especial. Les agradezco muchísimo a todos y se pueden suscribir tanto ahí en vivo, los que no lo están, y así juro ARG en todos lados y seguirnos en todas nuestras redes para seguir viendo. Antes tenía un buen entorno, nos había dicho Maxi Cruz. En un momento, bueno, dice que decían que tenía un buen entorno. Depende en qué momento, hay que ver cuándo, pero es verdad que se supo rodear de mucha gente, por lo menos cuando quizás no habían cerrado muchas cortinas, muchos puentes y demás, en algún momento se supo rodear de muchas personas. Entonces, por lo menos dentro de esas muchas personas, habían alguno que otro que todavía le cantaba la posta o que le decía las cosas como tenían que ser. Bueno. Entonces esta apertura de sesiones, esto que decimos acá, no nos dejes solo, Milei. Y si hay un camino hacia adelante, vamos a estar explorándolo. Para mí, Milei en este momento ya no tiene ese diálogo con la gente que decía en su momento. Tiene un diálogo con un núcleo duro de militantes que ya ni siquiera lo militan a él. Porque tenés a unos con pareja, otro y con Karina, o con Romina Díez, o con el referente de no sé qué provincia, no sé qué. Están los que están con las Fuerzas del Cielo. Bueno, quizás ellos son un poquito más orgánicos, más de Javier Milei, porque son los que siempre estuvieron ahí militando las ideas de Milei, militando a Milei, Pero igual, todos terminan teniendo su quinchito, su grupete, digamos, dentro de sus líneas internas, dentro del partido. Y terminan respondiendo, si hacen una cosa, la otra, dicen una cosa, la otra,